El Señor les bendiga, hermanos. Quiero darle gracias a Dios por todos ustedes que están presentes, porque ustedes son de esas vírgenes prudentes que no están dormidas, que gracias a Dios están despiertas. Gracias al Señor que están aquí para, como decía el hermano Andrés, para llenar las vasijas de aceite, del aceite del Espíritu Santo. Muchos han sido llamados, pero pocos son los que son escogidos y responden al llamado. Así que démosle gracias a Dios porque en calidad de vírgenes prudentes vamos a estudiar su palabra hoy y vamos a llenarnos del aceite del Espíritu Santo. Vamos a continuar con la temática que escogimos para este fin de semana. Uno de los temas vinculados a la gran crisis de la historia es el que tiene que ver con la purificación del santuario celestial efectuada por nuestro gran sumo sacerdote Cristo Jesús, ya que cuando Él termine dicha actividad y diga consumado es, las 7 últimas plagas serán derramadas sobre este mundo, desatando la gran crisis de la historia. ¿Y de qué está purificando Él el santuario celestial? Ni más ni menos que de la contaminación del pecado y de los pecadores que no han querido aceptar su gracia. Pero en relación con esto, hay algo que nosotros debemos tomar en cuenta, y es esto que la mensajera del Señor dice. Cristo está purificando el templo celestial de los pecados del pueblo, y debemos trabajar en armonía con Él en la tierra, purificando el templo del alma de su contaminación moral. Río Ángel, 11 de febrero de 1890. Así que, hermanos, para trabajar en armonía con Él y para purificar el templo del alma, ¿qué les parece si, para cerrar la temática de este fin de semana, estudiamos hoy el tema limpiándonos de toda contaminación? ¿Por qué? Porque solo los que estemos limpios de toda contaminación seremos sellados, como estudiamos ayer, y seremos protegidos en la crisis. Pero ¿cómo es que se contamina el templo del alma y cómo es que se limpia? El Señor nos lo enseña en la palabra de Dios, cuando Él habla de la contaminación del santuario. Vamos al libro de Levíticos, capítulo 15, versículo 31. Levíticos 15, versículo 31, dice: Así apartaréis de sus impurezas a los hijos de Israel, a fin de que no mueran por sus impurezas, por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. En este versículo, hermanos, Dios advierte a los israelitas de las consecuencias que tendrían por haber contaminado su santuario, a menos que obedecieran las leyes de purificación. Pero ¿de qué manera podrían ellos haberlo contaminado? Dice que debido a qué cosa, a sus impurezas. ¿Y cómo es que ellos agarraron dichas impurezas? Por lo menos de 2 formas. Veamos la primera, aquí en Levíticos 11, versículo 31. Levíticos 11, versículo 31. Estos tendréis por inmundos de entre los animales que se mueven, y cualquiera que los tocare cuando estuvieren muertos, será inmundo hasta la noche. Ahora el versículo 39 y 40. Y si algún animal que tuviereis para comer muriere, el que tocare su cadáver será inmundo hasta la noche. Y el que comiere del cuerpo muerto, lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Asimismo, el que sacare el cuerpo muerto, lavará sus vestidos
y será inmundo hasta la noche. Esta ley, en relación con los animales impuros muertos, entre los cuales estaban aquellos de Levíticos 11, que leámoslo por cierto, esta ley había que observarla, obedecerla con mucho cuidado. Miren en Levíticos 11, 3 al 30, para que veamos la lista de los animales que si los tocabas cuando hubieran muertos, entonces te contaminabas. Dice así, Levíticos 11 del 3 al 30. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, éste comeréis. Pero de los que rumian o que tienen pezuña, no comeréis estos. El camello, porque rumia, pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. También el conejo, porque rumia, pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Asimismo la liebre, porque rumia, pero no tiene pezuña, la tendréis por inmunda. También el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto. Los tendréis por inmundos. Y luego viene un permiso aquí. Esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas, todos los que tienen aletas y escamas, en las aguas del mar y en los ríos, estos comeréis. Pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así de todo lo que se mueve como de toda cosa viviente que esté en las aguas, los tendréis en abominación. Os serán pues abominación de su carne, no comeréis, y abominaréis sus cuerpos muertos. Todo lo que no tuviere aletas y escamas en las aguas, lo tendréis en abominación. Y de las aves, estas tendréis en abominación. No se comerán, serán abominación el águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano, según su especie, todo cuervo, según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán, según su especie, el búho, el somormujo, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la garza según su especie, la abubilla y el murciélago. Todo insecto alado que anduviere sobre 4 patas tendréis en abominación. Pero esto comeréis de todo insecto alado que anda sobre 4 patas, que tuviere piernas, además de sus patas para saltar con ellas sobre la tierra. Estos comeréis de ellos, la langosta según su especie, el langostín según su especie, el argol según su especie y el agave según su especie. Todo insecto alado que tenga 4 patas tendréis en abominación, y por estas cosas seréis inmundos. Cualquiera que tocare sus cuerpos muertos será inmundo hasta la noche. Y cualquiera que llevare algo de sus cadáveres lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Todo animal de pezuña, pero que no tiene pezuña hendida ni rumia, tendréis por inmundo, y cualquiera que los tocare será inmundo. Y de todos los animales que andan en 4 patas, tendréis por inmundo a cualquiera que ande sobre sus garras, y todo el que tocare sus cadáveres será inmundo hasta la noche. Y el que llevare sus cadáveres lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Los tendréis por inmundos. Y tendréis por inmundos a estos animales que se mueven sobre la tierra: la comadreja, el ratón, la rana según su especie, el erizo, el cocodrilo, el lagarto, la lagartija y el camaleón. Y así, hermanos, vemos que todos estos animales que se han enumerado como inmundos, aquel que los tocara, sus cadáveres, pues quedaba impuro. Y aparte de eso, no eran aptos para la alimentación humana. Pero los que sí aparece que se dio autorización para comerlos, nosotros sabemos por revelación divina, a través del espíritu de profecía, en estos tiempos peligrosos que nos ha tocado vivir, que no son más aptos para nuestra salud. Aquí les pongo esa revelación. La carne nunca fue el mejor alimento, pero su uso es hoy día doblemente inconveniente, ya que el número de los casos de enfermedad aumenta cada vez más entre los animales. Los que comen carne y sus derivados no saben lo que ingieren.
Muchas veces, si hubieran visto los animales vivos y conocieran la calidad de su carne, la rechazarían con repugnancia. Continuamente sucede que la gente come carne llena de gérmenes de tuberculosis y cáncer. Así se propagan estas enfermedades y otras también graves. El peligro de contraer una enfermedad aumenta 10 veces al comer carne. Así que por esta revelación que está en Consejos para la Iglesia, página 412, sabemos que aún los animales que en un tiempo Dios dio permiso que se podían comer, a esta época no son más aptos para comerlos. Algunos dicen, pero Pablo dice que todo lo que Dios creó es bueno y que nada se debe desechar si se toma con acción de gracias. Pero es que el contexto de esas palabras de Pablo es con relación a los alimentos que Dios creó. Y si queremos saber cuáles son los alimentos que Dios creó, ¿a dónde tenemos que ir? A Génesis 1:29, donde dice que lo que Dios creó, ¿qué cosa es para comer? Semillas y frutas. Así que, hermanos y hermanas, volviendo a la ley de abstenernos de tocar los animales impuros, porque si se tocan, se es inmundo hasta la noche, se es impuro como ellos. ¿Qué era lo que Dios se proponía enseñar con esa ley? Bueno, vamos otra vez a Levíticos, aquí mismo donde estamos, y veamos los versículos 44 al 45. Vean lo que Dios se proponía enseñar con esto. Dice, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminaréis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Porque yo soy Jehová que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Así que, hermanos y hermanas, Dios quería enseñarle a su pueblo que Él es santo y que ninguno podía estar ante su presencia contaminado. Pero también estas leyes que nosotros hemos visto sobre la alimentación, vemos que Dios las dio para que miremos cómo están conectadas con la santidad. Las leyes de la alimentación están conectadas con la santidad. Gracias a Dios, hermanos, que aquella contaminación que el israelita obtenía por tocar aquellos animales muertos, Dios también proveyó una solución para esa contaminación. Y nosotros hemos mirado aquí de que cuánto tiempo duraba esa contaminación, hasta la noche o la tarde. ¿Y cuál era la solución provista para ya ir a la cama limpio? ¿Cuál era la solución provista? Era prácticamente bañarse. La contaminación duraba hasta la puesta del sol y la solución era un baño ritual. Y esto es recalcado más adelante. Miren ustedes aquí en Levítico 17. Levítico 17, versículo 15. Dice, y el sacerdote hará, perdón, estoy en el 15. Levítico 17, verso 15. Dice, y cualquier persona, así de los naturales como de los extranjeros, que comiere animal mortecino o despedazado por fiera, lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmunda hasta la noche. Entonces será limpia. Ahora capítulo 22, versículos 6 al 7, de aquí mismo de Levíticos. Dice capítulo 22, versos 6 al 7. La persona que lo tocare será inmunda hasta la noche, y no comerá de las cosas sagradas antes que haya lavado su cuerpo con agua. Cuando el sol se pusiere, será limpio, y después podrá comer las cosas sagradas, porque su alimento es. Así que nosotros vemos, hermanos, cuán importante es la santidad
que Dios quiere que su pueblo tenga. ¿Por qué? Porque Dios de esa manera protegía su santuario. Dios estaba enseñándole a su pueblo que su santuario no debería ser contaminado y ninguno de los que se presentaran en él debería estar en esa condición de contaminación. ¿Por qué? Miren Deuteronomio, aquí lo muestra el Señor. Deuteronomio 23, verso 14. Deuteronomio 23, verso 14 dice: porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo, para que Él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva de en pos de ti. Esto era todo lo que Dios buscaba con estas leyes. Esto era lo que Él quería que el pueblo entendiera. Tienen que estar en este campamento limpios, porque yo ando en medio de él. Yo ando en medio de este campamento, y los que están aquí acampando conmigo, porque yo estoy morando entre ustedes, deben estar en una condición que yo los pueda aceptar. Ah, mis hermanos, qué importante es esto. Pero ¿qué pasaba, hermanos? ¿Qué pasaba si la persona que se contaminaba por contacto de animales muertos decía: yo no me voy a lavar, yo no me voy a bañar, yo no me voy a lavar mis ropas? ¿Qué pasaba con esa persona? Bueno, volvamos a Levítico 17, versículo 16. Levítico 17, versículo 16. Y si no los lavare, ni lavare su cuerpo muerto, llevará ¿qué cosa? Su iniquidad. Así que, hermanos y hermanas, el caso de la persona se volvía más serio. Pero aún así, todavía Dios tenía la solución. Vamos a Levítico 5 para que vean todavía la solución que Dios daba. Levítico 5, versículo 1 y 2. Si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Asimismo, la persona que hubiere tocado cualquier cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda, o cadáver de animal inmundo, o cadáver de reptil inmundo, bien que no lo supiere, será inmunda y habrá delinquido. Ahora vean los versículos 5 y 6. Cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó, y para su expiación traerá a Jehová por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra como ofrenda de expiación, y el sacerdote le hará expiación por su pecado. Noten ustedes, no te quisiste lavar, no te quisiste bañar, entonces caíste en rebelión y ahora llevas la iniquidad sobre ti. Pero todavía te doy esta otra solución: confiesa tu pecado y trae una ofrenda. Ofrece en sacrificio este tipo de animal y entonces serás limpio de tu pecado. Pero ¿qué si la persona no tenía dinero para ofrecer una cordera o una cabra en sacrificio por su pecado? Entonces miren todavía lo que Dios va a hacer. Levítico 5, versículos 7 al 13. Dice: y si no tuviere lo suficiente para un cordero, traerá a Jehová en expiación por su pecado que cometió 2 tórtolas o 2 palominos, el uno para expiación y el otro para holocausto, y los traerá al sacerdote, el cual ofrecerá primero el que es para expiación y le arrancará de su cuello la cabeza, mas no la separará por completo, y rociará de la sangre de la expiación sobre la pared del altar, y lo que sobrare de la sangre lo exprimirá al pie del altar.
esa expiación. Y del otro hará holocausto conforme al rito. Así el sacerdote hará expiación por el pecado de aquel que lo cometió y será perdonado. Mas si no tuviere lo suficiente para 2 tórtolas o 2 palominos, el que pecó traerá como ofrenda la 10ª parte de un efa de flor de harina para expiación. No pondrá sobre ella aceite, ni sobre ella pondrá incienso, porque es expiación. La traerá pues al sacerdote, y el sacerdote tomará de ella su puño lleno para memoria de él, y la hará arder en el altar sobre las ofrendas encendidas a Jehová. Es expiación. Y hará el sacerdote expiación por él en cuanto al pecado que cometió en alguna de estas cosas, y será perdonado, y el sobrante será del sacerdote como la ofrenda de vianda. ¿No les parece que Dios es bien bueno? ¡Qué bondadoso es Dios! Con estas 2 últimas ofrendas, Él está enseñando que ni aún la extrema pobreza es obstáculo para el perdón de una persona. Es decir, el perdón de Dios, hermanos, está para el que tiene y para el que no tiene. En otras palabras, siempre hay solución para el pecado. El que no tiene para la cordera, el que no tiene para el animal más caro, pues traiga las tortolitas, los palominos. Y si no tiene para eso, traiga flor de harina. Pero aquí hay solución para el pecado. Yo soy tan bueno que perdono a todos. Eso es, hermanos, lo que tocaba hacer para poder ser limpio de aquella contaminación. Y así hemos visto hasta aquí una fuente de contaminación, como era la de tocar animales muertos. Pero había otra fuente de contaminación, y esta provenía de la misma humanidad, y esta era más grave, pues la contaminación no era hasta la noche, sino que duraba 7 días, y no era suficiente con bañarse para recuperar la purificación. Veámosla en Levítico 12. Levítico 12, versículo 2. Dice: habla a los hijos de Israel y diles: la mujer cuando conciba y dé a luz varón, será inmunda 7 días. Conforme a los días de su menstruación, será inmunda. Ahora capítulo 15, verso 13. Verso 13. Cuando se hubiere limpiado de su flujo el que tiene flujo, contará 7 días desde su purificación, y lavará sus vestidos, y lavará su cuerpo en aguas corrientes, y será limpio. Ahora el versículo 19, de aquí mismo del capítulo 15. Cuando la mujer tuviere flujo de sangre, y su flujo fuera en su cuerpo, 7 días estará apartada, y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Ahora vean el versículo 28. Y cuando fuere libre de su flujo, contará 7 días y después será limpia. Ahora vamos a Números 19, verso 11. Números 19, verso 11. Dice: el que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. ¿Ven ustedes que había otra fuente de contaminación, que era la que provenía de la misma humanidad? ¿Y cuál era la solución para este tipo de contaminación? Vamos a Levíticos 15 otra vez. Capítulo 15 de Levítico, versículos 14 y 15, y veamos la solución que Dios proveía para esto. Levíticos 15, versículos 14 y 15. Y el 8º día tomará 2 tórtolas o 2 palominos, y vendrá delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y los dará al sacerdote. Y el sacerdote hará del uno ofrenda por el pecado, y del otro holocausto, y el sacerdote le purificará de su flujo delante de Jehová. Así nosotros vemos
que Dios también tenía una solución para este tipo de contaminación. Ahora, ¿qué pasaba si en esta ocasión el impuro decía, no, yo no quiero hacer eso, yo me niego a purificarme por medio de ese sacrificio? ¿Qué pasaba? ¿Había entonces alguna solución todavía? Lamentablemente no. ¿Por qué? Porque el santuario había sido contaminado por él y lo único que tocaba allí era la pena de muerte. Vean Levíticos 15, verso 31. Así apartaréis de sus impurezas a los hijos de Israel, a fin de que no mueran por sus impurezas, por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. ¿Se dan cuenta? Ya para esta renuencia, para esta rebelión de no querer ser purificado por medio del sacrificio, lo que estaba prácticamente para él solamente era la pena de muerte. Y esto lo vemos reiterado en Números capítulo 19. Vean ustedes acá lo que dice. Números 19, versículo 13. Todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona y no se purificare, el tabernáculo de Jehová contaminó, y aquella persona será cortada de Israel, por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él. Inmundo será, y su inmundicia será sobre él. Ahora vean el verso 20. Y el que fuere inmundo y no se purificare, la tal persona será cortada de entre la congregación, por cuanto contaminó el tabernáculo de Jehová. No fue rociada sobre él el agua de la purificación, es inmundo. Así que vemos que cortar a la persona del pueblo no era otra cosa que pena de muerte. Ahora el don profético confirma todo esto de la siguiente manera. Dice, en forma impresionante se recalcó cuán necesario era el aseo personal. Antes de reunirse al pie del Sinaí para escuchar la proclamación de la ley por la voz de Dios, el pueblo hubo de lavar sus personas y ropas. La violación de esta orden debía castigarse ¿con qué cosa? Con la pena de muerte. Ninguna impureza podía tolerarse en la presencia de Dios. Así nosotros vemos que está escrito en Ministerio de Curación, página 212. Entonces, hermanos, con lo visto hasta aquí, creo que es suficientemente evidente de que Dios no acepta la impureza humana en su templo. Esta era transferida por medio del sacerdote, pero Dios tenía, hermanos, un plan, y era que una vez al año se limpiara ese templo de todas las contaminaciones que habían llegado ahí, transferidas por el sacerdote. En esa fiesta el santuario era limpiado de todas las impurezas humanas. En esa ocasión el que se bañaba era el sacerdote en nombre de todo el pueblo, indicándole a todos ese día que por su baño simbólicamente quedaban todos limpiados de sus pecados. Ahora, ¿qué enseñanza espiritual podemos extraer de lo estudiado hasta aquí? Tomando en cuenta lo que dijo la hermana Guay en la primera cita que les puse, que mientras el Señor, dice, está allá haciendo esa expiación, esa limpieza en el santuario celestial, nosotros aquí, dice, debemos cooperar con Él, limpiando, dice, este santuario del alma. Tomando en cuenta lo que hemos estudiado hasta aquí, oh hermanos, vemos lo que Dios requiere de nosotros. Porque también nosotros, aquí en la tierra, somos un templo de Dios, ¿no es cierto? Bueno, veamos lo que dice 1 Corintios, versículos que ustedes han leído muchas veces, pero que hay que leerlos nuevamente. 1 Corintios 3, versos 16 y 17.
Primera Corintios 3, versos 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. De manera, mis hermanos, que como los israelitas debían cuidar de no ensuciar el templo de Dios, también nosotros debemos cuidar de no ensuciar el templo del alma. También nosotros debemos cuidar de no ensuciar este templo. ¿Por qué? Porque Dios lo ha santificado con su presencia. Pues dice, el Espíritu Santo, dice, el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ah, hermanos y hermanas, ¿y en qué parte de nuestro cuerpo Él mora? Vamos a Hebreos 8, versículo 10. Hebreos 8, verso 10. Y aquí dice la Escritura: por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. ¿Qué les parece? ¿Dónde dice que están escritas? En nuestra mente. La ley de Dios está escrita en nuestra mente. Y en el santuario, ¿dónde estaba la ley de Dios? ¿En qué departamento? En el lugar santísimo. De manera que el lugar santísimo de este templo que somos nosotros, ¿a dónde está? En la mente. En nuestra mente, hermanos, está el lugar santísimo, porque era en el lugar santísimo que estaba la ley en el santuario terrenal, y es aquí en la mente donde el Señor ha escrito su ley. Ah, pero cuando ustedes van a ver en la Biblia van a encontrar que allí donde estaba la ley, allí también era el trono de Dios. De manera que tenemos un gran privilegio nosotros, porque al escribir Él su ley en nuestra mente, Él ha hecho de la mente de nosotros su trono. Oh, hermanos y hermanas, ¿por qué el Señor ha hecho de la mente su trono? ¿Por qué el Señor ha hecho de nuestra mente su trono? ¿Para qué sirve un trono? Para gobernar. En el trono se sienta el que gobierna. Cuando el Señor ha escrito su ley en tu mente, Él lo que ha hecho es entronizarse en tu mente, para desde allí gobernar, ¿qué cosa? Toda tu vida. Oh, hermanos y hermanas, la pregunta es, ¿está sucediendo esto? ¿Está su ley escrita en nuestros corazones? ¿Está el Señor entronizado en nuestra mente? ¿Está el Señor gobernando nuestra vida desde nuestra mente? ¿Está limpio el lugar santísimo de nuestra mente como para que Él se entronice allí y desde allí nos gobierne? Oh, hermanos, esto es algo muy solemne para meditarlo profundamente. Mira, hermano, hermana, yo creo que nuestra oración todos los días debería de ser: Señor, escribe tu ley en mi mente hoy y haz de mi mente hoy tu trono, para que gobiernes mi vida hoy en todo lo que haga. Si todos los días entregamos esta mente para que el Señor escriba su ley y se entronice desde allí, oh, hermanos, andaremos en un santo temor de Dios todo el día. ¿Y qué les parece si eso lo hacemos desde ahora en adelante? Porque, hermanos y hermanas, eso va a garantizar que Él ponga su sello sobre nosotros. ¿Y quién es el que va a escribir esos mandamientos o esa ley en nuestra mente? Exactamente, vamos a 2 Corintios capítulo 3, verso 3. Capítulo 3, verso 3. 2 Corintios capítulo 3, verso 3.
Dice, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Así que, hermanos y hermanas, cuando nosotros permitamos que el Espíritu Santo haga esto, será bien fácil guardar los mandamientos. ¿Por qué? Porque los guardaremos por amor, porque el Espíritu Santo los ha escrito en el corazón. Y cuando los cristianos entiendan esto, ya no se van a oponer al mandamiento del sábado. Dejarán de trabajar en sábado. Preferirán morir antes que pisotear el sábado. Y dejarán de guardar ese día domingo, día de reposo falso, porque habrán entendido, al dejar que el Espíritu Santo escriba su ley en sus mentes, habrán entendido, porque tendrán discernimiento de que el sábado es el día del Señor. Así, hermanos y hermanas, nosotros también nos deleitaremos en guardar no solo el sábado, sino también todos los demás mandamientos, porque escritos en nuestra mente o corazón, oh hermanos, lo haremos por amor. Por eso decía David, oh cuánto decía, ¿qué cosa? Amo yo tu ley. Pero volviendo, hermanos, volviendo al cuidado que debemos tener de no ensuciar el santuario de Dios, ahora sí, el cual somos nosotros, ¿cómo es que nosotros debemos tener cuidado de no ensuciarlo? Que nos diga el don profético. Dice, hay que mantener puro y sin contaminación el sagrado templo del cuerpo, para que el Santo Espíritu de Dios pueda morar en él. Debemos conservar fielmente la propiedad del Señor, porque cualquier exceso que cometamos con nuestras facultades acortará el tiempo en que nuestra vida pueda ser usada para gloria de Dios. Tened presente que debemos consagrar todo, alma, cuerpo y espíritu, a Dios. Todo es la propiedad que Él ha adquirido y debemos usarla con discernimiento a fin de conservar el talento de la vida. Al usar nuestras facultades en forma conveniente y al máximo con un propósito útil, al conservar sanos nuestros órganos, al mantener nuestro organismo en buenas condiciones, de manera que la mente, los tendones y los músculos trabajen en armonía, podemos rendir valiosísimo servicio al Señor. Cuando hacemos cuanto está de nuestra parte para estar bien de salud, podemos esperar benéficos resultados y podemos pedir a Dios con fe que bendiga nuestros esfuerzos para conservar la salud. Dios nos cuida, página 50. De manera, hermanos y hermanas, que la manera de mantener limpio este templo es buscando que todos los órganos que lo componen estén debidamente saludables. Y aquí es donde, desde hace días yo estoy repitiendo esto en mis sermones, es donde viene aquello y uno se pregunta, ¿cómo tendré el hígado? ¿Cómo tendré el páncreas? ¿Cómo tendré los riñones? ¿Cómo tendré mi sangre? Y así sucesivamente, el órgano más sufrido del cuerpo, como es el estómago, ¿cómo lo tendré? Si debo tener este templo limpio para Dios, todos los órganos deben estar limpios, deben estar en una salud óptima. Pero, hermanos y hermanas, siendo honestos, lo hemos contaminado tanto este santuario. Hemos contaminado tanto, hermanos, este templo, que más de algunos de los órganos mencionados u otros que no mencioné deben estar posiblemente ya moribundo, ya en las últimas. Así que hay contaminación. Pero si queremos limpiarlo, la sierva del Señor dice, busquen que sus tendones, sus músculos y todo lo que tiene que ver con los órganos, busquen conservarlos limpios,
¿Por qué? Porque son templo y morada del Espíritu Santo. Son templo de Dios. No sois vuestros, sois de Dios. Y no lo sigas destruyendo con lo que comes y con lo que bebes, porque si lo destruyes, Dios te va a destruir a ti, porque Dios no permite que su templo esté contaminado. Sigue diciendo el don de profecía. Los que viven con un régimen mayormente a base de carne, no pueden evitar consumir de vez en cuando carnes enfermas en mayor o menor grado. En muchos casos, el proceso de preparar los animales para el mercado produce condiciones insalubres. Los cuerpos de estos animales alejados de la luz y del aire puro, obligados a respirar la atmósfera de establos sucios, pronto se contaminan con materia en descomposición. Y cuando esa carne es ingerida por los seres humanos, ¿qué es lo que corrompe? La sangre, y produce enfermedad. ¡Ay, qué rico el pollo!, dice la gente. Pero ese pobre pollo, cuando lo mataron, ¿cómo iba? Oh, hermanos y hermanas, noten ustedes, la sangre la corrompemos por esa carne que ingerimos, por la forma como esos animalitos estaban ya para morir. Dice, si la persona ya tenía sangre impura, esta condición se va a ver grandemente empeorada. Pero son pocos, dice, los que pueden ser convencidos de que fue la carne lo que envenenó su sangre y que ocasionó su sufrimiento. La gente no quiere creer eso. Muchos, dicen, mueren de enfermedades causadas directamente por el consumo de carne. Pero rara vez se sospecha que sea esta la causa. Algunos no perciben los efectos inmediatamente, pero esto no es evidencia de que no produce daño. Algunos dicen, yo vengo consumiendo carne de hace tiempo y yo no tengo nada, no siento nada. Pero eso no quiere decir de que no esté haciendo su daño. En efecto, dice, la carne puede estar dañando el organismo sin que la víctima lo note. Consejo sobre la Salud, página 114. Y sigue diciendo, en esta época de apresuramientos, cuanto menos excitante sea el alimento, mejor. Los condimentos son perjudiciales de por sí. La mostaza, la pimienta, las especias, los encurtidos y otras cosas por el estilo irritan el estómago y enardecen y contaminan la sangre. Nosotros entre más picante está, más rico lo sentimos, pero más nos estamos dañando la sangre. Y luego, ¿qué cuerpo en sacrificio vivo yo le puedo presentar a Dios cuando es un cuerpo muerto el que tengo, con una sangre envenenada? Oh, hermanos, dice, la inflamación del estómago del borracho se presenta muchas veces gráficamente para ilustrar el efecto de las bebidas alcohólicas. Miren la cirrosis, dice. El consumo de condimentos irritantes produce una inflamación parecida. La misma cirrosis. Consejos para la Iglesia, página 402. Así que, hermanos, con todo esto, es mejor seguir aquel principio que ya conocemos y que se encuentra en 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis, ¿qué cosa? 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Por eso es que la próxima vez que te den ganas de una soda, pregúntate si esa soda va a ser para la gloria de Dios. La próxima vez que te den ganas de tomarte una bebida con azúcar blanca, pregúntate si esa bebida va a ser para la gloria de Dios. La próxima vez que te den ganas de un café, con cafeína para hacer la aclaración, pregúntate si eso va a ser para la gloria de Dios. Pregúntate el efecto que eso va a causar en tu sangre. Oh, hermanos y hermanas, si estamos entendiendo lo que significa no estar contaminados, si estamos entendiendo lo grave que es la contaminación, preguntémonos si el ingerir esas cosas que he mencionado va a ayudar a conservar limpio el santuario de mi Dios.
es decir, nuestro cuerpo. Preguntémonos si eso va a contaminarlo o va a ayudarlo, va a limpiarlo. Hay que hacernos esas preguntas cuando nos dan ganas de comer o beber algo. Pero hay otros elementos de contaminación que Pablo y Jesús extrajeron de las leyes levíticas de purificación y que debiéramos ponerle atención. ¿Cuáles son esos otros elementos de contaminación? Vamos al libro de Hebreos 12, versículos 14 y 15. Hebreos 12, versículos 14 y 15. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Así que de las leyes levíticas, el apóstol Pablo extrae el principio para ir más allá de lo que tiene que ver con comida o bebidas, y presenta, hermanos, que el darle cabida a la amargura, eso contamina, eso estorba, eso quita la paz. Oh, ¿cuánto debemos entonces tener el cuidado de no permitir, hermanos, que ninguna raíz de amargura nos contamine? El que conserva ese rencor, el que conserva esa amargura contra alguien, contra la iglesia, contra los líderes, contra cualquiera, esa persona anda con el templo de Dios contaminado por la amargura. Oh, pero miren este otro versículo, Mateo 15, 18 al 20. Mateo 15, 18 al 20. Y aquí la Escritura dice: pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen, ¿qué cosa? Los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Porque el problema de fondo ahí era que no se lavaban las manos para comer, pero estaban llenos en todo su ser de estas cosas que el Señor ha dicho que son una contaminación. Así que, hermanos y hermanas, bueno sería que también nosotros reflexionemos y pensemos cómo estamos en este punto. ¿Estaremos en nuestra mente, hermanos y hermanas, acariciando algún adulterio? ¿Estaremos en nuestra mente nosotros acariciando el hurto? ¿Estaremos, hermanos, en nuestra mente hablando mal de alguien? Es decir, levantando inclusive falso testimonio, blasfemias, todos estos pensamientos malos que a veces damos cabida. Hermanos, eso contamina el templo de Dios. Eso contamina este santuario. Y recuerden lo que dice la cita al principio: mientras Cristo está limpiando el santuario celestial, el hombre en la tierra debe cooperar con Él, limpiando su santuario del alma. Entonces hay que ver, hermanos, si tenemos algunas de estas cosas que pueden estar contaminando este santuario del alma. Vamos a mirar otro, Filipenses 4, 6 al 8. Filipenses 4, 6 al 8. Y aquí nos dice lo siguiente. Filipenses 4, 6 al 8. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones
y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Por qué? Porque esto limpia, esto purifica, esto hace que el templo de Dios esté libre de contaminación. Y 2 Corintios 7, verso 1. 2 de Corintios 7, verso 1, nos dice lo siguiente. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ahora, ya casi para ir acercándonos al final del mensaje, hermanos y hermanas, es bueno que vayamos haciendo nuestra decisión en el corazón de limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu. Es decir, buscando, hermanos, esa santidad en todas las áreas de nuestra vida. Mire lo que dice el don profético. A veces, como Nicodemo, podemos lisonjearnos de que nuestra vida ha sido íntegra, de que nuestro carácter moral es correcto, y pensar que no necesitamos humillar nuestro corazón delante de Dios como el pecador común. Pero cuando la luz de Cristo resplandezca en nuestra alma, veremos cuán impuros somos. Discerniremos el egoísmo de nuestros motivos y la enemistad contra Dios, que han manchado todos los actos de nuestra vida. Entonces conoceremos que nuestra propia justicia es en verdad como trapos de inmundicia, y que solamente la sangre de Cristo puede limpiarnos de la contaminación del pecado y renovar nuestro corazón a la semejanza del Señor. Camino a Cristo, página 28. Hermanos y hermanas, necesitamos la sangre de Cristo, que nos limpie y nos purifique de la mirada, de los pensamientos, de las palabras, de lo que comemos, de lo que bebemos, que limpie, hermanos, todo nuestro ser, desde la cabeza hasta los pies. Necesitamos la sangre de Cristo para que nos limpie de toda contaminación. Sigue diciendo, los hombres y las mujeres tienen que vigilarse. Han de estar constantemente en guardia, no permitiéndose palabra o acto que podría ser causa de que se hablase mal de su conducta. El que profesa seguir a Cristo debe vigilarse, mantenerse puro y sin contaminación en sus pensamientos, palabras y actos. Lo que yo hablo, ¿a dónde lo pensé? Aquí está. Prácticamente salió de aquí de la mente. Por eso dice, vigílate, mantente puro, sin contaminación tus pensamientos, tus palabras, como también tus actos. Todo se fragua en la mente. De la abundancia de la mente habla, ¿qué cosa? La boca. Dice, su influencia sobre los demás debe ser elevadora. Su vida ha de reflejar los brillantes rayos del sol de justicia. Es necesario dedicar mucho tiempo a la oración secreta, en íntima comunión con Dios. Únicamente así pueden ganarse las victorias. Nuestra norma debe ser el carácter de aquel que es puro, santo y sin contaminación. Por eso dice que todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, mis hermanos y hermanas, como Dios prescribió que la contaminación no pasara más allá de la puesta del sol, hagamos entonces nosotros lo que dice Pablo en Efesios 4, versículo 26. Efesios 4, versículo 26. Cuatro 26. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo.
Si nos enojamos con la esposa antes de ir a la cama, hay que ponernos a cuentas, hay que reconciliarnos. Si la esposa se enojó con el esposo al punto que sintió que deseaba darle a saber qué, antes de acostarse, arregle ese asunto, porque si se va a la cama, así como va contaminado. Y si muere esa noche de un paro cardíaco, ¿cómo muere? Contaminado, en pecado. Así como el contaminado allá en el santuario terrenal debía, ya en la tarde, bañarse, lavarse de cualquier inmundicia, nosotros también, hermanos, antes de dormir, busquemos liberarnos de toda contaminación. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Arreglemos las cosas. Y el Salmo 4, vean lo que dice Salmo 4, versículo 8. Salmo 4, verso 8. Dice así la palabra del Señor. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Qué bonito es ir a la cama así, ¿verdad? En paz, sin estar peleado con nadie, ni con los hijos, ni con los papás, ni con el esposo, ni con la esposa. En paz me acostaré y asimismo dormiré. Oh, hermanos, esto es lo que toca hacer ahora. Pidámosle al Señor que transforme nuestro carácter. Y si estamos en la Reforma Pro Salud, hermanos, con mucha más razón. A ver, ¿qué comen los pajaritos? ¿Y cómo andan los pajaritos? Cantando. ¿Y cómo andan a veces los que comen vegetariano? ¿Cómo andan a veces los que comen vegano? ¿Andan como los pajaritos? ¿Cómo es posible que los pajaritos que comen semillas, que comen lo saludable, ellos anden todo el tiempo contentos? Y a veces nosotros que comemos vegano, como decimos, por decirlo más saludable, a veces andamos con la cara toda amargada. A veces enojados allí todo el tiempo. Se refleja en nuestro rostro la amargura. ¿Cómo es posible? Si estamos en la Reforma Pro Salud, con más razón tenemos que reflejar la paz del Señor. Como los pajaritos. Hermanos y hermanas, el carácter de Cristo se debe reflejar en todos aquellos que estamos en la Reforma Pro Salud. No debemos andar dando mal testimonio de la Reforma Pro Salud con ese carácter que a veces manifestamos que parecemos una fiera. A veces los carnívoros dicen, miren, yo no como carne y tengo mejor carácter que ellos. Perdón, sí, yo como carne y tengo mejor carácter que ellos. Ellos se burlan a veces. ¿Por qué? Porque los que estamos en la Reforma Pro Salud, con esto del carácter todavía dejamos mucho que desear. Aprendamos de los pajaritos. Ellos están en la Reforma Pro Salud y ya están contentos todo el tiempo. Aprendamos de ellos, hermanos y hermanas. A veces nosotros, miren, ¿cómo es posible que ya no comemos carne? Comemos solo lo saludable, pero a veces nos rebasa en la calle un vehículo y ¿cómo nos ponemos? A veces le presionamos la bocina de enojados. ¿Por qué? Porque nos rebasó bien feo. Oh, hermanos y hermanas, que no nos quiten el lugar, que no nos quiten el lugar en la fila y en el restaurante. Ay, ¿cómo nos ponemos? Que no nos quiten el lugar en la fila, en una oficina, y ¿cómo nos ponemos? Ya queremos sacar el machete. Queremos hacer valer nuestros derechos. Estamos en América y aquí se respeta el lugar que ya tenías. Hermanos y hermanas, eso no puede seguir existiendo con nosotros. Que el mesero se tarde o te llevó lo que no habías pedido y tenés una gran hambre. ¿Cómo reaccionas? Son cosas, hermanos, que tenemos nosotros que mirar. Que eso no puede estar en nosotros. Y no estoy diciendo que la Reforma Pro Salud es mala. No.
Es una bendición la Reforma Prosalud. Yo estoy en ese plan y he podido ver qué bendición es la Reforma Prosalud. Lo que pasa es que a veces, hermanos, los que estamos en la Reforma Prosalud, no le hemos entregado a Cristo nuestra mente. Estamos bien enfrascados en comer saludable y todo está perfecto, pero no le hemos entregado la mente a Cristo. Y por eso es que el carácter de nosotros está pésimo, porque Cristo no está entronizado en nuestra mente. Así que hay que pedirle a Cristo, como dije, todos los días que escriba su santa ley en nosotros, para que desde allí gobierne nuestra vida y podamos reflejar su carácter. Oh, hermanos y hermanas, al hacer esto, nosotros vamos a tener un carácter santo. Al hacer esto, hermanos, el Señor con gusto va a poner su sello sobre nosotros, porque estaremos prácticamente aprobados por Él. Voy a cerrar este mensaje con una bienaventuranza para todos aquellos que se propongan que de ahora en adelante van a ser limpios como templo de Dios. Y es la bienaventuranza que está en Mateo capítulo 5, verso 8. Mateo 5, verso 8. Bienaventurados quienes, los de limpio corazón, o los de mente limpia, porque ellos van a ver ¿a quién? A Dios. Les pregunto, ¿cuántos quieren de verdad que Dios les limpie de todo corazón? Oh, hermanos y hermanas, que Dios nos limpie de todo mal pensamiento, que Dios nos limpie de todo mal sentimiento. Si lo hacemos así, estaremos preparados para cuando llegue la crisis. Entonces el Señor pondrá su sello sobre nosotros y las plagas no nos tocarán. ¿Cuántos quisieran que oráramos en este momento para que este cuerpo de verdad sea a partir de ahora un templo y morada de su Santo Espíritu? Vamos a arrodillarnos. Padre nuestro, te agradecemos, Señor, por hacernos ver la norma elevada que debemos alcanzar, que es la de conservar este templo libre de contaminación, porque tú moras en él. Oh Padre, sabiendo que mientras tú estás allá en el cielo, ya para decir consumado es, porque estás por terminar de limpiar el santuario de toda contaminación, y que por lo tanto es necesario que aquí en la tierra nosotros limpiemos el templo del alma. Oh Señor, sabiendo que esto es tan así de solemne, te pedimos que a partir de ahora nosotros tomemos más conciencia y busquemos tener este templo limpio para honra y gloria tuya. Padre, te rogamos que nos limpies de todo mal pensamiento, de todo mal sentimiento, de toda mala palabra, de toda mala acción. Oh Señor, que no llegue la noche y nos acostemos contaminados, sino que rápidamente, Padre, nos lavemos y limpiemos en la sangre de Jesucristo. Padre, te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.